Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en una nueva semana, en este 23 de octubre. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar cada una de esas temáticas que han ocurrido en los últimos días. Como ustedes saben, recientemente los y las candidatas de la bancada se han inscrito al Tribunal Supremo Electoral para competir por las elecciones del 2024. Entonces nosotros queremos saber cómo estuvo esa inscripción, cuál fue el nivel de apoyo, mantienen los mismos principios que los han caracterizado hasta el momento. Además, cómo se sigue trabajando en el voto en el exterior, tomando en cuenta que nuestros hermanos en el extranjero serán los primeros en votar. Bueno, para ello nosotros tenemos a nuestra invitada estelar. Estamos hablando de la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Alexia Rivas. Diputada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado de tenerla nuevamente con nosotros. Muy buenas noches, un gusto de poder estar con ustedes. Un saludo también a todas las personas que están en sintonía de este programa y definitivamente que hay muchos temas interesantes de los cuales abordar y por supuesto dentro de ellos se encuentra esa presentación de las candidaturas ya oficialmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral de parte de los diputados y candidatos a diputados ya por Nuevas Ideas y también por el Parlamento Centroamericano. Hemos acompañado al presidente de nuestro partido y por supuesto creo que hemos hecho una presentación junto con la gente, que creo que es lo más importante. Todos pudieron ver las imágenes de apoyo, los videos en los cuales pues la gente de diferentes puntos del país se abocó a apoyar a sus candidatos, a apoyar a nuestro partido y por supuesto a reafirmar ese compromiso que tenemos de seguir construyendo ese país junto al presidente Nayib Bukele. Somos pues en la mayoría candidatos que estamos buscando la reelección, hay otros candidatos que son nuevos, sin embargo creo que lo más importante también es saber que dentro de Nuevas Ideas se hicieron esas elecciones internas y a través de estas elecciones internas es que pues la gente que es afiliada a Nuevas Ideas pudo decidir respecto a quiénes son los candidatos que al final ustedes vieron que llegamos a inscribirnos al tribunal. Y precisamente nosotros estamos encantados que usted nos pueda comenzar a hablar de todas estas circunstancias que sucedieron hace un par de días, y es que queremos entrar en materia con respecto, primero, a cómo se ve esa comparativa respecto hay algunos partidos que han comenzado, imagínate, ir a escribir sus fórmulas presidenciales. Uno se hubiera imaginado en años anteriores que la multitud era sumamente enorme, ¿sí? Pero vimos inscripciones totalmente desiertas. Pero las imágenes que se nos presentaron en los días anteriores muestran aún Nuevas Ideas más fuerte que nunca. Esta percepción, ¿cómo se puede comparar el hecho de Nuevas Ideas está teniendo ese apoyo total desde que llegaron a la Asamblea y los partidos tradicionales se están quedando relegados? Bueno, el apoyo que nosotros tenemos es un apoyo genuino, es un apoyo consciente de la gente que realmente ha apoyado este proyecto no desde hace 2 o 3 años, estamos hablando desde hace 5 o 6 años, donde la mayoría también de militantes de Nuevas Ideas apoyaron en ese momento a nuestro ahora presidente. Es importante decir que este recorrido no es un recorrido que data desde hace algunos meses o que desde hace algunos meses personas intentaron estar dentro de nuestra fila, sino que es gente que ha dado su tiempo, sus recursos y que ha puesto, creo yo, lo más importante, que es el amor hacia este proyecto. Tan es así que las personas que ustedes vieron que llegaron a apoyar, porque al final es una manifestación, como yo le digo, genuina de la gente, ellos se ponían las camisetas, llegan con pancartas, llegan apoyando, vienen desde diferentes puntos y es algo que la oposición definitivamente que no ha entendido. Ellos piensan que a mí ayer en la noche me daba bastante risa y se los voy a contar un comentario que alguien había estado poniendo en mi Facebook. Yo había subido un video donde se veía todo el recorrido que la gente había estado dando y alguien ponía de que era un montaje el que nosotros estábamos haciendo. Entonces a mí me dio risa y yo le respondí y solo le dije como jajaja, sí, es un montaje.
Y de verdad que me llama la atención porque ellos aún no logran comprender que la gente realmente es la que llega y que nosotros no necesitamos estarnos comportando como ellos lo hacen, porque justamente sus comportamientos son los que devienen en que la gente no les quiera apoyar. Vimos presentación de candidaturas, bueno, presidenciales, como usted muy bien lo mencionaba, vimos otras candidaturas incluso de actuales diputados de oposición que llegaron simplemente acompañados, creo yo, ni siquiera de sus familias. Y eso se traduce en el comportamiento que ellos han tenido dentro de la Asamblea Legislativa, y es precisamente porque no han sabido entender lo que la gente quiere. La gente no quiere que ellos se opongan a las iniciativas que vienen, sí, del Ejecutivo en su mayoría, pero otras que han sido trabajadas dentro de la Asamblea Legislativa por nosotros, los diputados, y que han pasado a convertirse incluso en reformas importantes, como por ejemplo el Código Penal, el Código Procesal Penal. Otras, por supuesto, que nosotros hemos acompañado en una visión de un proyecto y es precisamente, creo yo, uno de los puntos más fuertes que nosotros tenemos como diputados de Nuevas Ideas. Ahora, el hecho que ellos no quieran creer que sea la gente realmente la que ha llegado, ese ya es un tema que creo yo, ellos van a seguir empecinados en querer vender una historia que no es la historia de nuestro país. Y de verdad, a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, y que no es un punto de comparación, por supuesto, pero creo que es importante decirlo, cómo está Guatemala en estos momentos y cómo ha sufrido un problema respecto a la manifestación de la sociedad civil que quiere que respeten la decisión del pueblo, que quieren incluso cambiar modelos que han estado enquistados y que en nuestro país también pasaban respecto, por ejemplo, a fiscales que estaban vinculados a partidos políticos, y cómo El Salvador, a pesar que estamos tan cerquita de Guatemala, está viviendo una realidad completamente diferente, porque la gente sale, pero a expresar el apoyo a un gobierno, contrario a lo que ocurre en otros países de la región. Algo que me llamó la atención es que esta situación de la democracia viene desde las elecciones internas. El hecho de que en Nuevas Ideas alrededor de 46 y 48 diputados hayan sido, o se les haya dado la confianza desde las bases para buscar la reelección, ¿acaso no habla sumamente bien del trabajo que ustedes han venido haciendo en estos casi tres años? Usted lo menciona muy bien, en su mayoría somos diputados que estamos buscando la reelección, pero no porque nosotros quisimos imponer una candidatura, como pasa también en otros partidos. De hecho, las candidaturas fueron abiertas, no dijeron a nadie, no se puede inscribir. Hemos visto otros partidos en los cuales ni siquiera hacen las internas y presentan sus planillas. Nosotros no. ¿Es planilla única? Es una planilla única, nosotros no tuvimos de hecho una etapa para poder hacer una campaña interna. La gente que vive en otras partes del mundo y que es afiliado a Nuevas Ideas también pudo participar, es decir, no solamente la gente que vive en El Salvador nos ha elegido, sino que gente que está en diferentes puntos del mundo también pudieron participar, y lo hicieron de manera electrónica, que creo que eso también es un gran avance, porque facilitamos también la modernización y el uso de las tecnologías para que cualquiera que quiera participar lo pueda hacer. Perfectamente se pudo cerrar y decir, no, solamente van a votar los que están en el país, pero hubiéramos dejado fuera también a esa gran cantidad de personas, y hubiera sido incluso no solo bastante contradictorio, porque en las próximas elecciones ellos van a poder participar, haberles dejado fuera. No, nosotros dimos el ejemplo, y de hecho esta es la segunda vez que la gente que se encuentra en el exterior ha podido participar. En las primeras internas de Nuevas Ideas, donde yo tuve la oportunidad de participar en ese momento, en esa primera candidatura, también la gente del exterior pudo votar. Esta es la segunda vez que se hace, y la gente era la que decidía. De hecho, 2 suplentes están corriendo ya para poder ser candidatos oficiales a una diputación, y 13 son nuevos candidatos. Estos nuevos candidatos también nacieron de la base, fue la gente la que quiso también elegirlos, y créanme que a mí me alegra ver esos rostros también de nuevos candidatos que están participando, porque yo los conozco y son personas que han estado trabajando muy de cerca. Le pongo un ejemplo. Hay una candidata de Santa Ana que se llama Claudia Toledos. Ella es la casilla 3, si no me equivoco, quedó en la casilla 3 en las internas, y esa mujer tiene un grupo que se llama Mujeres Alfa. Yo la conocí hace un par de años y a mí me llamó bastante la atención el nombre que ellos habían elegido para su movimiento. Y yo decía, pero ¿por qué Mujeres Alfa? Si lo más tradicional es que tú escuches un hombre diciendo yo soy un macho alfa. Cuando ellas me empezaron a contar toda la historia, a mí me impresionó bastante, y yo un día le dije, Claudia, usted de verdad debería de pensar
si va a utilizar todo lo que usted hace con estas mujeres para poder tener una plataforma más amplia y que le permita también gestionar en algún momento más ayuda para este vínculo central que usted tiene con ellas. Bueno, amén de eso, fueron las bases quienes le eligieron. Ella también está corriendo por una candidatura y es una de las nuevas candidatas. Igual le puedo mencionar en San Salvador. Y a mí también me llama mucho la atención cómo dentro de Nuevas Ideas también hay una gran representación femenina y cómo las mujeres están teniendo bastantes espacios y contrario a lo que ocurre también en otros partidos, que la mayoría son hombres, en Nuevas Ideas pasa lo contrario y sí podemos tener una igualdad en ese sentido. Creo que las mujeres hemos demostrado que realmente sí podemos hacer muy bien las cosas y eso es lo que marca una diferencia en lo que actualmente estamos viviendo. Ahora, me encantaría que este análisis lo ampliemos, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es que siempre en el abordaje de la inscripción de los candidatos y candidatas de Nuevas Ideas, también es válido preguntarse, así como cerramos el bloque anterior, ¿y las mujeres qué papel están jugando en Nuevas Ideas? Si nosotros los ponemos en comparativa con los demás partidos políticos, las mujeres son muchísimo más en Nuevas Ideas. Y en ese caso, es nada más, como la oposición dice, llenar nada más un curul, o es que también en Nuevas Ideas las mujeres tienen poder de decisión, tienen altos cargos que jamás se habían visto en la historia reciente. Por favor, diputada Rivas. Nuestro país ha estado avanzando y yo creo que dentro de esta nueva cultura las mujeres hemos tenido bastante importancia y nuestra voz ha sido escuchada. En Nuevas Ideas es el primer partido donde se creó una Secretaría Nacional para las Mujeres. Dentro de esa Secretaría Nacional existen también 14 secretarias departamentales, que es obviamente, ¿verdad?, una representante por departamento, pero también tenemos 262 secretarias municipales de la mujer. Esto dejando al lado las secretarías que se tienen de los consejos departamentales y municipales. También tenemos secretarías de la juventud y dentro de esta misma analogía podría decir que los demás partidos nunca han tenido esta representación ni nunca han escuchado a las mujeres de esta forma. Esa manera de trabajar lo que hace es primero que las mujeres puedan ser obviamente un papel importante y puedan tomar también un rol protagónico y que no solamente se establezca en decir, vaya, miren, ustedes las mujeres van a ser las encargadas de hacer la decoración en X evento, ustedes van a ser las encargadas de elegir qué color de manteles se van a usar en X actividad. Porque incluso si eso pasara, estaríamos hablando de incluso de violencia simbólica. Y eso ha sido lo que los partidos políticos tradicionalmente hacían con las mujeres. Utilizaban a las mujeres para que fueran las decoradoras, para que fueran las que se encargaran del protocolo, para que fueran las mujeres las que hicieran simplemente esas actividades, pero ojo, las mujeres nunca tenían una participación real, ni de toma de decisiones, mucho menos poder creer que iban a participar en cargos de elección popular. Y si no, veamos por qué es que se estableció la cuota del 30% dentro de los partidos para que existiera una representación femenina. Ahora, algo que yo sí creo es que no debe de ser una cuestión impuesta. El hecho de saber qué mujeres van a estar o cuál va a ser la cantidad de mujeres que va a participar es una cuestión que deben hacer, sí, de la voluntad de cada mujer, porque de ahí nace el respeto que nosotros podamos tener hacia la toma de decisiones de esas mujeres e incluso hasta poder alcanzar sus sueños. Esta no es una cuestión que alguien te la debe de imponer, no es una cuestión que alguien te debe de decir lo que tú tengas que hacer, sino que para poder hacer bien tu trabajo, tú realmente tenés que estar convencida y te la tenés que creer tú. Ahora,
Tradicionalmente también ha existido el tema del financiamiento dentro de los partidos políticos o incluso a nivel mundial. Eso no solo ocurre en El Salvador, hay muchísimos estudios respecto al tema referente a saber o decir que las mujeres siempre habían tenido menos financiamiento que los hombres, y esto era por varias líneas. Primero, el hecho de saber que los hombres confiaban más en hombres, saber que las mujeres, para poder recibir algún tipo de financiamiento, estaban en alguna forma en algunos círculos de poder o de toma de decisiones, o porque un hombre era quien iba a quererte financiar. Si tú no convencías a ese hombre de que te financiara, pues las mujeres podían sufrir el hecho de ser desplazadas. Ahora, yo lo he vivido y yo lo puedo decir, y por eso cuando la gente de la oposición dice que miren, nosotros no tenemos financiamiento, dicen ellos, como nuevas ideas. Y creo que es algo que ahorita está ocurriendo con el tema de la deuda política, que quieren que les den el dinero, que dicen es que nosotros no tenemos financiamiento y solo nuevas ideas lo tienen. Pero en lo personal, yo no he tenido ningún financista, y esa fue una decisión personal que yo tomé respecto a decir, yo, Alexia Rivas, no voy a utilizar ningún tipo de financista y no voy a tomar ningún tipo de dinero de alguien que me lo ofrezca, sino que voy a tener quizás una campaña modesta, no con todos los recursos que quisiera o que me gustaría, pero esto va a permitir que yo pueda tener la toma de decisiones en mis manos y que sea yo quien decida la manera en cómo voy a conducir mi campaña política, y si gano, cómo yo me voy a comportar dentro de la Asamblea Legislativa. Así que si alguien piensa que el tema del financiamiento es importante, yo les puedo decir que podría ser importante, pero no lo es todo. Y un financiamiento no determina si tú te vas a ganar un curul o no. Lo único que va a determinar si tú vas a ganar un curul y te vas a convertir en diputada es el acercamiento que puedas tener con la gente, es el trabajo que tú hagas con la gente, y es la convicción de saber que tu cercanía con la gente es para poder llevar las soluciones y gestionar también ante los problemas que ellos puedan tener. Y quiero dejar esto bien claro porque es una de las cuestiones que va a empezar a salir ahora que ya se avecina una campaña, y que seguramente incluso para los próximos candidatos, los que quieran ser candidatos en el futuro, podrían considerarlo como una limitante, pero yo lo digo, no es una limitante, al contrario, creo que es una ventaja, porque eso te permite que tú puedas manejar y conducir tu campaña y en algún momento decidir sobre cómo se van a manejar las cosas, incluso en tu despacho, de esta forma. Entonces estamos estableciendo, acorde a todo esto, que Nuevas Ideas se encargan de empoderar a la mujer, de decirle, tú puedes tomar tus propias decisiones, no es necesario que un hombre esté ahí a la par para que las mujeres puedan ejercer esos cargos de liderazgo y puedan tomar esas grandes decisiones que le benefician al país, ¿no? Son decisiones difíciles, sobre todo porque creo que las mujeres estamos desafortunadamente en algunas desventajas respecto al hecho de la violencia simbólica, de la violencia política, de la manera en cómo un hombre se puede equivocar, pero una mujer no lo puede hacer, porque si una mujer se equivoca, entonces literalmente tú ves el montón de memes, un hombre puede hacer exactamente lo mismo que tú hiciste, pero nadie lo va a atacar de esa forma, y creo que eso es parte de la cultura que desafortunadamente tenemos, y un tema de los que se tiene que trabajar. Yo creo que agregando eso también estamos, es evidente, históricamente ha sido un problema el hecho de vivir en una cultura machista. ¿Por qué lo digo? Porque cuando una mujer llega en política en un país machista, se le dice, ah, no, pero es que usted llegó o usted toma las decisiones porque un hombre la está apoyando o porque se metió con un hombre. ¿Acaso eso no es violencia simbólica? ¿Acaso eso no es violencia política? Históricamente las mujeres han tenido que lidiar con eso y luchar con eso en un país machista. Por eso yo creo que la sensibilización, sí, para las mujeres está bien, las capacitaciones que se deben de dar para las mujeres están bien, los cursos que se deben de dar para las mujeres están bien, pero al final creo que quien más necesita sensibilizarse son los hombres. Sí. Por eso cuando yo pido a veces apoyo para realizar alguna actividad en el marco de la conmemoración de la lucha contra la no violencia, ahorita que estamos en octubre y que hay un tema tan importante como lo es también la lucha contra el cáncer de seno, en marzo, que es el mes y que se conmemora también el mes y el Día de la Mujer, yo digo, es que sí es importante llegar a las mujeres, pero realmente quien tenemos que convencer de cambiar sus actitudes y patrones es a los hombres, y a quien necesitamos que nos acompañe es a los hombres. Esto no se trata de decir es una lucha solo de las mujeres, no, al contrario, es una lucha de toda la sociedad, y eso incluye a hombres y mujeres.
porque puede ser que un hombre se inserte en estos apoyos que se les da a la mujer porque tiene una esposa, porque tiene una hija, porque tiene una madre, y obviamente las mujeres porque tú sabes que en algún momento quizás ya sufriste y pasaste esas etapas, pero puedes tener una hija o una amiga o alguien puede estar sufriendo cualquier tipo de violencia en todos los sentidos. Por eso creo que es muy importante seguir trabajando en ese tema. Creo que desde la comisión nosotros hemos estado haciendo unas reformas bastante importantes, hemos reformado el Código Penal, hemos reformado el Código Procesal Penal, hemos actualizado el catálogo de agravantes, por ejemplo, en el delito de violación y agresiones sexuales, hemos reformado un artículo importante respecto a que los feminicidios ya no prescriban en nuestro país. Hicimos un avance con que los delitos de corrupción ya no prescriban, pero creo que también era necesario saber que ese tipo de delitos tampoco no deberían de prescribir. Jamás. Y ya hicimos esa reforma que es muy importante, y así sucesivamente vamos a seguir trabajando en otros temas. Al final los temas que nosotros llevamos son los temas sociales que más se necesitan trabajar, y lo más importante, y tengo que reconocerlo, es que también los hombres nos han apoyado en ese sentido desde la Asamblea Legislativa. Cuando hemos hecho nuestras reformas han tenido mayoría en esas votaciones, y creo que ahí podemos visibilizar también los cambios que se están dando entre la Asamblea Legislativa respecto al compromiso que también existen de los hombres en esos temas. Creo que en esto, ya para ir cerrando el punto, es que también hay nuevas ideas, me lo aclarará usted, respecto a que hay una gran deconstrucción de los actuales diputados dentro de Nuevas Ideas, o aquellos que pretenden ocupar un curul. Hay una deconstrucción. Cuando nosotros hemos estado en algunas comisiones especiales, y voy a mencionar el tema de las comisiones de desafuero, cuando yo empecé a buscar noticias sobre algunos diputados que en el pasado intentaron ser desaforados y no fueran desaforados, no porque no hubiesen cometido o porque no existiera un indicio de un delito, sino simplemente porque dentro de la Asamblea Legislativa estos temas no pasaban porque entre todos se protegían. Sí. Y era el tema de proteger a mi malo, porque seguramente después mi malo, que es igual de malo que el tuyo o peor, puede hacer algo y voy a necesitar que también me lo protejan. Y esas son noticias que están ahí en internet. Solo necesitas meterte a Google para saber que están ahí. Y yo leía un diputado que tuvo un intento de desafuero por una supuesta agresión a una periodista que había encerrado en su oficina, y que ella había interpuesto luego pues una demanda, pero el tema no procedió. Y yo decía, esto era el común denominador en la Asamblea Legislativa seguramente en el pasado: acoso, violencia, decir te voy a dar una plaza, pero mira, antes, ¿verdad?, tenés que darme algo a cambio. Sí. Estas cosas, creo yo, porque no solo es el tema de la corrupción, creo que es un tema de moralidad notoria que debe de existir dentro de la Asamblea Legislativa para poder ser un buen ejemplo para los demás que intenten o quieran ser parte de la construcción política que nuestro país vive. Y eso cambia no solamente por ya no ser ladrón, por ya no recibir maletines negros, por trabajar como se debe. Eso también significa cambiar esos patrones culturales y no creer que un diputado o una diputada te debe chantajear, sí, que un diputado o una diputada te debe gritar, que un diputado o una diputada debe ejercer acoso. Y digo acoso en todo tipo, ¿no? No solamente nos referimos a un acoso sexual, sino también un acoso laboral. La forma de tratar a la gente creo que es otra de las cuestiones que nosotros hemos cambiado dentro de la Asamblea Legislativa, el ambiente laboral. De hecho, se creó una clínica para la mujer legislativa, una clínica integral que fue con ayuda de la cooperación, pero que tampoco existía. Y así sucesivamente puedo decir que esas deconstrucciones son en las que tenemos que seguir trabajando para realmente saber que existe un antes y un después en la Asamblea Legislativa, y ese antes y ese después debe de ser en todo sentido. Yo creo que ese antes y ese después es totalmente notorio. Vamos a la pausa comercial, regresamos con Criterios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y es que seguimos abordando el análisis respecto a cómo están las inscripciones de Nuevas Ideas, y es que ya se habló primero de la gran diferencia que hay entre la inscripción de candidatos por parte de los partidos de oposición y la gran cantidad de apoyo que tuvo Nuevas Ideas en los últimos días. Ahora, posterior a eso, se comentó
sobre qué tanto poder, qué tanto apoyo tienen las mujeres en cada uno de los partidos. Y se ha determinado el gran avance que ha tenido nuevas ideas con respecto al empoderamiento de la mujer, a la deconstrucción de los hombres, a la lucha contra el machismo que se tenía históricamente en la Asamblea Legislativa. Y además, también hay que abordar el hecho de, ¿y la gente en el exterior? Y nuestros hermanos de la diáspora, ¿cómo están sintiendo ellos que se van acercando las elecciones? Ya que históricamente no se les había tomado en cuenta, porque se decía, mire, si usted vive allá, pues usted no tiene derecho a opinar sobre lo que está sucediendo o no en su país. Pero, ¿y en la actualidad qué tanto se está incluyendo la diáspora? Y más, con el voto en el exterior. Diputada Rivas, por favor. Bueno, para empezar, creo que es importante que todos los salvadoreños que se encuentran dentro y fuera de nuestro país, los que van a ver esta noche ese programa y los que lo van a ver en el diferido, también sepan que desde el 2019 un poco más de 500.000 salvadoreños han obtenido su DUI con dirección en el extranjero. Eso significa que estas personas que tienen su dirección en el extranjero están aptas para poder votar. Y creo que también es muy importante poder ejemplificar las formas en cómo van a votar. Nada más el día de ayer estaba recibiendo algunos mensajes donde algunos me decían, tengo mi DUI con dirección en Estados Unidos, pero voy a votar por los diputados de San Miguel. Y son dudas válidas, creo que es la primera vez que van a poder votar y por eso es muy importante. Yo siempre les digo, no importa las veces que de verdad pregunten, las veces en que tengamos que enmarcar ese tema y explicarlo cuantas veces sean necesarios hasta que quede totalmente por completo, porque después ya puede ser tarde y aunque queramos resolver esas dudas, pues ya no lo van a poder hacer. Nosotros hicimos algunas reformas y primero voy a iniciar diciendo de que van a poder votar de dos maneras, de forma remota por internet y de forma presencial. Todos los que tengan DUI con dirección en el extranjero van a poder votar por internet, es decir, desde su casa, desde el trabajo, desde el parque, de la playa, donde quieran. Y los que tengan DUI con dirección en El Salvador, aunque vivan en el exterior, van a poder votar en el consulado y van a ir de manera presencial. Esto abarca a todos los salvadoreños que se encuentran en cualquier parte del mundo, porque es otra de las preguntas que me hacen, diputada Alexia, ¿y eso solo aplica para los de Estados Unidos? Porque solo dicen los de Estados Unidos. No, eso aplica para todos, para los que están en Australia, para los que están en España, para los que están en cualquier parte del mundo y por supuesto los que están en Estados Unidos, que son pues 3 millones de salvadoreños, ¿no? Dentro de esos 3 millones de salvadoreños hay algunos que pues seguramente nunca han sacado su DUI, hay otros que no tienen ni siquiera su pasaporte porque se fueron hace muchísimos años y dicen que ni siquiera la cédula en ese momento que se utilizaba tienen. Así que bueno, esto es parte, ¿no?, de las cuestiones que se van a ir viviendo. Ahora, hicimos una extensión para que hasta el 5 de noviembre sea la fecha, como la fecha límite que ellos vayan a tener para hacer cualquier modificación en su DUI. Eso significa que hasta el 5 de noviembre pueden ir a cambiar o actualizar su información y algunos me decían, ¿pero actualizarla para qué? Y bueno, yo les respondo, actualizarla cambiando la dirección que aparece en el reverso de su DUI si usted quiere votar por internet, porque algunos me dicen, no, es que yo quiero votar por internet. Bueno, si ustedes quieren votar por internet, entonces tienen que ir a cambiar su DUI y poner en la parte reversa la dirección del extranjero, de Estados Unidos, donde ustedes vivan. Si ustedes quieren ir al consulado, entonces van a poder votar utilizando su DUI que tenga en la parte reversa la dirección de El Salvador. También pueden votar con el pasaporte y lo más importante es que no importa si el pasaporte o el DUI esté vencido o no, este va a poder ser utilizado para votar, porque esta era otra de las dudas que me hacían. Nada más la semana pasada algunos me decían, entonces si yo tengo mi DUI, me decían ellos, vencido, entonces no voy a poder votar por internet. No, sí va a poder votar por internet siempre y cuando en su DUI en la parte reversa aparezca la dirección del extranjero. De 28 representaciones consulares que tenemos, 26 de ellas actualmente están trabajando de manera ininterrumpida con jornadas extendidas desde las 8 hasta las 10 de la noche y esto con el objetivo de que cualquiera pueda llegar después del trabajo y que no haya excusas. Sí. Porque esta es otra de las cosas, es que mira, yo salgo de trabajar a las 5, a las 4 cierran. Bueno, el presidente dio la indicación de que hasta las 10 de la noche deben de estar abiertos los consulados, 26 consulados, para que todos puedan llegar, incluso los fines de semana también tienen jornadas extendidas, de lunes a domingo están trabajando de manera excepcional, así que lo único que tienen que hacer es acercarse. Otras representaciones, como por ejemplo la de Australia, México y también 2 que se encuentran en España, también han extendido estas jornadas y esto con el objetivo de poder facilitar
Pero lo más importante también es saber que hay jornadas móviles. Estas jornadas móviles están llegando a muchísimos estados todos los días y lo más importante es que puedan buscar la página de Cancillería porque ahí están compartiendo en todos los estados. Ojo, en esas jornadas móviles no solamente es que son jornadas móviles, por eso es su nombre, ¿no?, que están dentro de la periferia del consulado, sino que se están utilizando, por ejemplo, algunas tiendas, algunos restaurantes, y estos están sirviendo a través de convenios que se han hecho con Cancillería como estos consulados móviles para que la gente pueda llegar y que sea más cerca incluso que el consulado para que ellos puedan obtener su documento. Eso es muy importante porque creo que antes de poder pasar a la siguiente etapa, lo primero que tiene que quedar claro es las formas en cómo van a votar, con qué documentos van a poder votar y que el DUI, vencido o no, va a ser un documento pues que va a permitir que ellos puedan votar. Ahora, digamos, como parte de la diáspora, ¿cómo alguien puede distinguir entre, mire, yo puedo votar por los candidatos a diputados de mi departamento o solo puedo votar por los candidatos a San Salvador? Bueno, todos los que tengan DUI con dirección en el extranjero va a ser consignado su voto al departamento de San Salvador. Y esto por una razón sencilla. Sería difícil poder vincular el domicilio de una persona que tenga en su DUI una dirección en el exterior respecto a saber por cuáles diputados podría votar. Algunos pueden decir, bueno, pero ¿por qué no se fijan en el lugar de nacimiento de una persona? Y que de hecho podría ser un comentario válido de decir, bueno, utilice mi lugar de nacimiento o utilice a donde yo saqué mi DUI, por ejemplo. Pero hay muchas personas que sacaron su DUI en el extranjero, primero. Segundo, el hecho que usted haya nacido en un departamento no determina que ese sea su domicilio, ¿no? Usted pudo haber nacido, por ejemplo, en Morazán, pero irse a vivir a San Miguel y le toca votar por los diputados de San Miguel porque es la dirección que aparece en su DUI. Esta misma lógica es la que va a aplicar en ese sentido. Ahora, todos los que tengan en su DUI la dirección reversa con dirección en El Salvador van a votar por los diputados que aparecen en la parte reversa según el departamento que tienen en su DUI. Por ejemplo, si usted en la parte de atrás de su DUI tiene departamento de Chalatenango, va a votar por los diputados de Chalatenango. Si tiene en la parte reversa de su DUI la dirección de La Libertad, va a votar por los diputados de La Libertad y por eso yo digo, donde tienen que concentrarse es en la parte reversa de su DUI, no en la parte de enfrente, porque en la de enfrente se me van a confundir, ¿no? Sino que es en la parte de atrás de su DUI. Bueno, entonces, resumiendo, si tiene dirección en el extranjero, vota por San Salvador. Así es. Si tiene dirección todavía, cuando usted vivía aquí en El Salvador, usted vota por el departamento donde inicialmente usted vivía, ¿no? O sea, y solo para quiero también decir que este es otro tema importante, porque muchos salvadoreños han sacado su DUI en el extranjero. Es decir, el lugar de expedición dice, por ejemplo, Woodridge, porque lo sacaron en el consulado de Virginia, pero pusieron la dirección del Salvador porque ellos dicen, no, es que yo soy de San Miguel y yo pues quiero tener en mi DUI la dirección de San Miguel y quiero votar por los diputados de San Miguel. Esto es parte de este proceso democrático donde la decisión la tiene la gente, donde nadie les está obligando a votar por los diputados, más allá que sean los que ellos quieran. Esta es una decisión libre, soberana. Si usted quiere votar a través de su celular, pues las comodidades están dadas, pero sepa que el voto va a ir consignado hacia San Salvador. Si usted quiere ir al consulado ese día, pues es decisión también del cliente. Aquí está abiertas las opciones, el cliente es el que decide y el cliente en este caso son todos los salvadoreños en el exterior porque las facilidades se están dando y son muchísimas facilidades. Incluso muchos de los que viven acá a mí me han preguntado, mire, ¿por qué los de Estados Unidos los van a dejar votar desde el celular y nosotros tenemos que ir a un centro de votación y tengo que buscar a dónde es? Y totalmente válida. Alguien podría decir, no, mira, pero entonces este trato no va a ser igualitario porque va a permitir que los otros voten desde el celular. Pero es importante recordar que ellos han pasado décadas, años sin poder participar y por eso es que también se van a hacer estas consideraciones. Recordemos que las distancias allá son sumamente largas. No es como acá, ¿verdad? De que uno va a ir ahí al centro escolar que le queda más cerca. No, allá estamos hablando de jornadas de distancia de 8 horas, 7 horas. Hay estados que no tienen consulados, sino que van a tener que ir a los consulados más cercanos. Y estas posibilidades, evidentemente, en algunas ocasiones pueden generar pues ese tipo de cuestiones, ¿no? que dificultan el hecho de que ellos puedan participar, y en ese sentido es que por eso es que se ha habilitado, ¿no?, esta modalidad. Y creo que otra pregunta válida también es que nuestros hermanos de la diáspora podrán votar desde un mes antes, si no me equivoco.
y también creo que le habrán hecho esa pregunta, mire, pero ¿por qué ellos pueden desde antes y nosotros solo el propio día? Ellos van a poder desde el 6 de enero, solamente los que tengan su DUI con dirección en el extranjero. Ojo, eso no significa que los que tengan su DUI con dirección en El Salvador y que les toque ir a votar de manera presencial a un consulado, desde el 6 lo van a poder hacer. No, eso solo aplica para los que tengan DUI con dirección en el extranjero y que van a votar a través de su celular. Es decir, alguien me podría preguntar, bueno, entonces no me queda claro, y está bien que no les quede claro. Yo porque estuve ahí en la creación de la ley, ¿verdad? Estuvimos trabajando en la creación de la ley, fueron jornadas muy extensas y por eso es que la manejo muy bien, pero yo, como lo digo y lo repito, yo soy abierta a cualquier pregunta que me puedan hacer. Es más, a veces hago Facebook Lives dirigidos específicamente a resolver la mayor cantidad de dudas que pueda, y eso es muy importante. Ahora, todos ellos van a tener la posibilidad de votar desde el 6 de enero. Es decir, si usted no puede votar el 6 de enero a través de su celular, eso significa que no tenía su dirección en el extranjero y va a tener que ir al consulado el 4 de febrero, que es el día de la elección, porque no cambió su DUI, no puso su DUI con dirección en el extranjero y tenía hasta el 5 de noviembre. Así que creo que todavía les quedan algunos días para poder hacer las modificaciones. Y bueno, después dependerá de cada uno si de verdad hizo el esfuerzo por ir o no al consulado, ya no quedará en nuestras manos. Ya después será un tema de que el Tribunal Supremo Electoral verá todo lo relacionado a los centros de votación. Este es otro tema que también me gustaría decirlo, porque el tribunal ya estableció las ciudades o los estados en los cuales van a haber centros de votación. Por ejemplo, en Los Ángeles van a haber 5 centros de votación. Y alguien podría decir, mire, pero aquí solo hay un consulado, por ponerle un ejemplo. El hecho de que en un estado se hayan habilitado 5 centros de votación, 4 centros de votación, un centro de votación, no necesariamente significa que el centro de votación va a estar en el consulado. Esto es algo que el tribunal todavía está trabajando. Ya se tienen los lugares y los estados en los cuales van a estar esos centros de votación. Yo hace días compartí en mis redes sociales un mapa donde ya salía establecido cuáles iban a ser los centros de votación y cuántos iban a ser por estado, pero vuelvo y lo repito, no sabemos todavía las direcciones a dónde van a estar establecidos estos centros de votación, porque es algo que el tribunal todavía está trabajando. De hecho, en el área de Nueva York, alguien decía, mire, ¿por qué pusieron Long Island y no pusieron Manhattan como centro de votación? Si Manhattan es como más accesible y Long Island a unos les queda más lejos. Pero esto fue una decisión del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, Cancillería les remitió la información diciéndoles, miren, yo creería de que mejor deberían de establecer ese centro de votación en este lugar. En Brasil ha pasado lo mismo. Dijeron, yo creo que mejor debería de ser aquí, no donde ustedes lo han puesto. Pero esto ya va a ser una decisión del tribunal, quedamos en manos de ellos. Sí, el Cancillería les ha hecho una sugerencia, esperamos que la tomen en cuenta, pero si no, vamos a tener que ver a dónde son las direcciones que ellos han establecido para poder compartirla y ya saber directamente a dónde les va a tocar votar. Totalmente, y hay que estar pendiente para saber en qué lugar a usted le tocará ir a votar, desde luego, en caso de la diáspora. Pausa, regresamos con criterios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que necesitamos analizar también que a partir de las inscripciones de los candidatos y candidatas por Nuevas Ideas, la plataforma va a seguir siendo la misma que en estos años, se va a fortalecer, algo va a cambiar. Bueno, hay que proseguir con las aclaraciones. Plataforma 2024, diputada. Nosotros hemos sido claros en que la seguridad es un tema que va a seguir siendo una apuesta estratégica dentro de nuestra plataforma. Eso no va a cambiar. La apuesta por la vida, obviamente dentro de la Asamblea Legislativa también. Actualmente estamos en la discusión del presupuesto general 2024, ese presupuesto de la Nación donde todas las instituciones y donde todos los ministerios han estado llegando para poder explicar en qué van a utilizar los recursos ya cuando sean aprobados. Y hay 3 apuestas importantes: el tema de la seguridad, el tema de la salud y el tema de la educación.
Estoy segura de que esto no va a cambiar también dentro de la Asamblea Legislativa, y me refiero que va a seguir siendo una apuesta estratégica, porque la seguridad actualmente que nos encontramos en la fase 6 del Plan Control Territorial denominado integración sí está permitiendo obviamente que la gente pueda llegar de un punto a otro, que ya no sea un limitante a donde tú vives para poder llegar y entrar como lo era en el pasado. Y creo que también el darle continuidad a un tema tan importante como lo es el régimen de excepción es una decisión que al final creo que va a depender mucho de, en este caso, el ministro de Seguridad, el ministro, por supuesto, también de la Defensa y de la Policía Nacional, porque ellos son al final quienes manejan la seguridad de nuestro país y las políticas de seguridad. Nosotros como Asamblea les hemos dado una herramienta que ya estaba desde 1983 en la Constitución. Se ha dignificado a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada en comparativa con aquello que el ex vicepresidente Óscar Ortiz decía en su momento: mire, si no le gusta su trabajo, pues cámbiese y váyase, ¿no? Creo que se ha dignificado. Yo creo que esto es muy importante, saber que la forma en cómo existe un trato hacia las personas que trabajan en las instituciones debe de ser clave para saber que si ellos están bien, pues van a hacer su trabajo de una mejor manera. No podemos estarle pidiendo, por ejemplo, o no le podíamos estar pidiendo a los policías que llegaran a atender una emergencia si entre ellos empujaban, por ejemplo, una patrulla. No podíamos estarle pidiendo a los soldados que también hicieran su trabajo adecuadamente si no tenían un lugar digno donde dormir, si no tenían sus prestaciones al día, si no tenían las botas para poder caminar, porque ellos no solamente caminan en la zona rural, ellos están en la zona urbana también trabajando, y pues mire, creo que las caminatas de ellos son bastante extensas. Y es importante también saber que el cuidado que el presidente le ha dado en una apuesta por la vida, no solamente a la niñez, a la primera infancia, gracias al trabajo de la primera dama, son cuestiones que nosotros debemos de seguir impulsando, y por supuesto que creo que no nos hemos equivocado. La gente, 9 de cada 10 salvadoreños dicen estar de acuerdo con las medidas que se han tomado, y en lo personal, pues yo como diputada estoy dispuesta a seguir apoyando este y otros temas que creo que son de trascendencia en darle gobernabilidad, por supuesto, también al presidente, porque el Plan Control Territorial no se pudo desarrollar con la Asamblea Legislativa anterior. Alguien puede decir: mira, pero ¿por qué ustedes actualmente siguen mencionando ese tema? Y yo les puedo decir: bueno, ¿cómo no quieren que mencionemos que gracias a que ellos no dieron sus votos en la asamblea anterior, pues el presidente se atrasó también en la ejecución de cada uno de los programas y de las fases, a pesar que fue uno de sus primeros anuncios, pero no le dieron sus fondos? Nosotros llegamos el día 1 a trabajar a la Asamblea Legislativa, y lo primero que hicimos fue aprobar los fondos para el Plan Control Territorial. Fondos que estuvieron ahí retenidos porque la Asamblea no tenía un compromiso por la seguridad de la gente, y ya no se diga en materia de salud. Creo que todos hemos visto los cambios que ha tenido en materia de salud el sistema público, y por supuesto que hay cosas que se necesitan mejorar, pero para poder mejorar cualquier tipo de institución y de cartera se necesitan recursos, se necesitan fondos. Algún ministro puede tener las brillantes ideas y puede querer desarrollar de una manera impecable su trabajo, pero si no tiene los fondos para poder desarrollar estos programas, entonces va a ser bastante difícil poder ejecutarlos. Por eso es tan importante poderle dar a cada institución, a cada cartera de Estado, los fondos necesarios para que pueda desarrollar su trabajo de una manera óptima. Y bueno, nosotros desde la Asamblea Legislativa somos los encargados de aprobar esos fondos. Es lógico que por nuestras manos va a pasar la aprobación de estos fondos para poder apoyar en ese sentido, y por eso resulta bastante ilógico cuando la gente de la oposición critica cada uno de los programas o las aportaciones que se dan en la Asamblea Legislativa en esos rubros, cuando desde la Asamblea Legislativa es el trabajo que como legislador también tenemos, y es porque así se estableció dentro de las leyes de nuestro país, que por la Asamblea Legislativa tengan que pasar incluso las aprobaciones de los fondos que se dan en primera, segunda y tercera vuelta. Desde luego, algo que rescato es que usted está mencionando que sí, es cierto, hace falta mucho por hacer, hay puntos de mejora con cada gobierno, con cada administración, pero en comparativa se ha hecho muchísimo más si nosotros las ponemos a la par de las asambleas legislativas anteriores. Y creo que eso hasta a ustedes mismos les queda claro, y a la misma población que es la beneficiaria. Yo creo que cualquiera que ha hecho uso del sistema de salud público, cualquiera que pudo haber ido al Hospital Rosales, cualquiera que pudo haber ido al Hospital Sacamil, cualquiera que pudo haber ido a cualquiera de los 31 hospitales que existen a nivel nacional, póngale el nombre que quiera, ha podido ver
las intervenciones que se han dado en materia también de infraestructura, en materia de tecnología. Y imagínense algo, dentro del sistema de la red pública solo existía un lugar para atender a todos los enfermos con insuficiencia renal. Ahora en el Hospital Sacamil ya se cuentan con 4, y eso significa que más personas van a poder llegar a hacer uso de ese sistema y que ya no vamos a tener incluso que rezagar las citas que se puedan dar. Pero alguien puede decir, no, mire, pero es que a mí no me ponían las diálisis a tiempo. Sí, pero si solo existía un lugar a donde se les podían poner y existen X cantidad de pacientes renales, no. Ahora ya se intervino el tema, nada más ese fin de semana el ministro de Salud estuvo en Oriente y decía que había 0 mora quirúrgica en uno de los hospitales de Oriente porque habían hecho una jornada de 20 horas ininterrumpidas de intervenciones de personas que necesitaban una operación y el ministro estuvo ahí 20 horas operando. Las jornadas ininterrumpidas no solamente son en los consulados, también se dan dentro de la red pública de hospitales y yo agradezco también a cada uno de esos médicos, enfermeras, motoristas, a todos los que incluso en la pandemia iban a entregar las medicinas a las personas que se encontraban enfermas de COVID, y esto es parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, que trabaja de manera coordinada. Ahora también, hablando de que ustedes mencionaban que a través de ustedes pasan todos los fondos, evidentemente, me llama la atención la situación de la recién abierta presa 3 de febrero, para lo que primero se habían asignado 300 millones, pero de la nada desaparecieron y se tuvieron que implementar al final más de 700 millones de dólares, según entiendo. Esto también, la apertura, es un orgullo tanto para la bancada CIAN como para el mismo presidente, haber terminado con algo que, como él decía, era símbolo de corrupción y ahora menciona es símbolo de transparencia. Bueno, pasaron 3 expresidentes para que al final proyecto se pudiera llevar a feliz término. Lo inició Elías Antonio Saca en el 2009, en el 2008, posteriormente Funes cuando llegó en el 2009 y unos añitos después dijeron lo que el presidente mencionaba en la cadena, de que se había movido la montaña y que tenían ya no que asignar X cantidad de fondos, sino que iban a ser 400, de 200 millones que dijo el gobierno de el expresidente Saca, pasaron a 400 millones, se mueve la montaña, luego llega Sánchez Serén y dicen, no, mire, ya no son 400 millones, vamos a tener que aumentarle un poco más, y se establece de que el costo total iba a ser de 800 millones y que el Estado de El Salvador los iba a tener que pagar sí o no se terminara esa presa, porque recordemos que tuvimos hasta un problema de carácter internacional cuando estaba todo este litigio con esa presa. Gracias a Dios ya se terminó, se hizo el recorrido, el presidente Nayib Bukele explicaba muy bien cuáles iban a ser los beneficios que se iban a tener, y creo que una de las principales preocupaciones que en estos últimos días habían estado teniendo los salvadoreños, preocupaciones que por supuesto son válidas y que creo que es importante poder mencionarlas, era el tema de la posible alza a la factura energética, y esto no depende del gobierno, es un tema producido por el alza en los precios de los hidrocarburos, como el petróleo también está teniendo una crisis, y bueno, Oriente Medio está viviendo un problema, y siempre que ellos tienen estas crisis, pues el mundo se convulsiona en materia de alza de precios, en materia de cómo vamos a pagar los combustibles en nuestro país, en materia de las alzas que el gas puede tener y de la inflación general que se tiene después de 2 años de la pandemia por COVID. Ahora, el presidente anuncia que de manera retroactiva va a haber una disminución del 9% de esa alza que aparentemente ya iba a surtir efecto desde octubre, más una reducción extra del 5%, es decir, estamos hablando de un 14%. Se va a enviar y estamos a la espera de poder recibir en la Asamblea Legislativa esta ley que de manera retroactiva también va a permitir que los salvadoreños no tengan que pagar esta alza. Obviamente el consumo no racional depende de cada familia salvadoreña, nadie puede decir, mire, yo utilizo todo el día la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces vaya a esperar que la cuenta también que sea así de significativa, porque ya es un tema que depende también de privados, no es el Estado quien administra todo en su totalidad. Sin embargo, la creación de esta presa y a su funcionamiento va a permitir poder tener energía más barata, y es que obviamente vamos a estar utilizando todo lo que conlleva los recursos naturales, que aunque sean limitados, gracias a Dios todavía tenemos en nuestro país, y este es un caso, para poder generar una energía pues más limpia, una energía que sea a mejor costo y que permita también un ahorro para todos los salvadoreños, que al final creo que ha sido también
otra de las preocupaciones que el presidente ha tenido respecto a poder paliar algunas situaciones que han afectado y que también se han anticipado. Recordemos, por ejemplo, cuando se estableció ese congelamiento en el precio de los combustibles, donde fue el Estado salvadoreño quien estaba subsidiando el precio de ese aumento y que por eso nosotros no lo sentimos, pero en otros países el galón de gasolina llegaba a 7, 8 dólares. Hay países en Europa que superan los 200% en el aumento que se han tenido en los precios de justamente la energía eléctrica y otros que superan los 100, los 50, etcétera. Pero lo bueno es que en El Salvador vamos a tener una reducción del 14%, que creo que es lo que importa. Y algo que rescato es energía limpia, energía barata, que bueno, un alivio para las familias salvadoreñas. Pausa, regresamos. A fin de cuentas, ¿qué es lo que para la Asamblea Legislativa se viene en estos últimos meses del 2023? Por favor, diputada. Bueno, hemos estado dentro de la Comisión de Hacienda también, donde tuve la oportunidad de escuchar la presentación del presupuesto en materia de seguridad y cómo también va a ser utilizado para continuar trabajando en herramientas tan importantes para los salvadoreños. Estos meses que vamos a seguir trabajando, bueno, ya casi que se termina el año, ¿no? Estamos a un poco más de 2 meses de que se termine. Vamos a estar en el estudio del presupuesto general de la Nación, que es un tema bastante extenso. Vamos a recibir esta iniciativa del presidente para poder bajar el precio de los combustibles, y también hay otro tema muy importante que está en estudio también, y son noticias para los salvadoreños en el exterior. Ayer también algunos me estaban preguntando, diputada, y ya se aprobó la ley para el menaje. Y eso, para los que todavía no se dan cuenta, es que se está trabajando en una iniciativa para poder facilitar también la importación de algunos artículos para salvadoreños que se vengan a vivir a El Salvador y que se traen, por ejemplo, sus vehículos, que se traen sus artículos de uso personal y que tenían que estar pagando un impuesto. Al ser aprobada esta ley, que yo espero que pase en estos próximos días también, cada familia va a tener la oportunidad de tener una extensión de $70,000 y también de poder importar 2 vehículos. Eso solo se va a poder importar una vez, no es que cada vez, ¿verdad? O cada mes vaya a hacer alguna importación, sino que solamente va a poder ser una vez, va a ser hasta 2 vehículos y estos no van a tener que pagar ningún tipo de impuestos. Esto es un tema importante también porque muchos salvadoreños ya se quieren venir a retirar a nuestro país. Muchos ya están comprando sus terrenos, sus casas, los están construyendo. Yo este mes también conocí a unos salvadoreños que me estaban contando, ellos viven en Nueva York, que ya empezaron a mandar ahí todas las cajas con sus artículos personales para poder ya, ¿verdad?, amueblar su casa acá. Y la buena noticia es que una vez ya esta ley pase, pues ellos se van a ahorrar esa cantidad de miles de dólares, porque es importante decirlo, muchos se traen sus herramientas de trabajo, sus equipos, y ya no van a tener que pagar nada, sino que estas son buenas noticias también para todos los salvadoreños en el exterior que tanto le han aportado a este país y por supuesto a todas las familias después de tantos años. Desde luego, que las familias salvadoreñas comiencen a reunirse en su tierra, porque recordemos que muchas de ellas migraron no porque quisieran, sino porque la situación de inseguridad les obligó. Hemos llegado al final del programa, pero no nos vamos sin antes agradecerle a la diputada Rivas por todos los criterios traídos en torno a la inscripción de los candidatos de Nuevas Ideas y todo el trabajo que se está realizando. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto poder estar conversando de temas tan importantes de la realidad nacional y, por qué no decirlo, también de tanto interés para la mayoría de salvadoreños que quieren ver un El Salvador mejor, que quieren ver un El Salvador seguro, un El Salvador en paz, y por supuesto que la construcción del mismo depende de cada uno de nosotros. Así que un abrazo para todos ustedes, que tengan una feliz noche y bueno, espero seguirles viendo pronto. Feliz noche para usted también, y aquí le tendremos próximamente. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.